Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Hermanos, muy buenos días. Una vez más nos estamos reuniendo en nuestros hogares para tener nuestro culto de adoración, nuestro culto a nuestro Dios, ese reconocimiento que debemos hacerle a aquel Dios soberano, a aquel Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, y que está en esta mañana con nosotros. Y es por eso que donde nos reunamos, sea nuestro corazón, sea nuestra actitud, el adorarle, el exaltarle, el reconocerle, el decirle cuánto le amamos y el añorar su regreso pronto a esta tierra. Hoy es un día muy especial porque hoy recordamos ese segundo acontecimiento y segundo no porque sea uno mejor que el otro, sino segundo acontecimiento porque es el que marcó la historia de la humanidad. El primer evento que marcó la historia de la humanidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese evento marcó la historia de la humanidad. Es por eso que aún los libros registran el antes de Cristo y el después de Cristo. Pero el segundo evento que trascendió la humanidad es el evento que recordamos hoy.
ese evento que trascendió aún más allá de lo humano, trascendió la vida, trascendió lo eterno. Hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y hoy estaremos recordando, meditando, aprendiendo acerca de aquello que sucedió hace miles de años, pero sin embargo es tan vigente y tan pertinente para nosotros hoy, que es la razón de nuestro vivir. Si eso no hubiese acontecido, ¿qué sería de nosotros? Pero por cuanto aconteció, este evento ha trascendido la humanidad y ha trascendido las vidas de las personas que conocemos a este Dios. Por eso esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, a partir del verso 12 en adelante, vamos a leer esta porción de la palabra. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana al abrir tu palabra queremos, Señor, hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo, no bajo las diferentes habilidades o los diferentes, Señor, utensilios que podemos tener, sino queremos hacerlo bajo la dirección y dependencia de tu Espíritu Santo. Y que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda alentar nuestro corazón. Tu palabra, Señor, pueda traer alegría, confianza y esperanza en medio de lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros en este tiempo. Dirígenos, por favor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decíamos que este evento es el evento que marcó la historia. La resurrección de Cristo ha marcado la historia también. Y ese es el segundo acontecimiento, pero a la vez este acontecimiento es la esencia de nuestro mensaje. Para nosotros, los que creemos en Jesucristo, este acontecimiento de la resurrección es la esencia de nuestro mensaje. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y viene por segunda vez. Por eso, para nosotros, los que creemos en Jesucristo, hoy es un día muy especial, porque un día como hoy, Jesucristo resucitó. Hoy es el día triunfal, es el día más triunfal en toda la humanidad. Pueden haber celebraciones, pueden haber festejos de haber ganado los mejores premios, los mejores eventos, tales así como podemos mencionar probablemente la Copa Mundial en el fútbol, o de repente las Olimpiadas, o de repente puede haber habido otro evento más trascendental, pero ninguno se compara al triunfo de Jesucristo al morir y resucitar.
Por eso para nosotros es un día muy especial, muy trascendental. Hoy celebramos la victoria total de Cristo, la victoria total de Cristo en la cruz. El viernes que pasó, hemos recordado que Jesús murió en la cruz. Y al morir en la cruz, ese día viernes, Jesucristo venció al pecado. Porque Él murió en la cruz. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús murió en la cruz no por pagar su pecado, porque Él nunca pecó. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Ciertamente Él herido fue por nuestros pecados, dice el profeta Isaías. Él herido fue por nuestros pecados. Él tomó sobre sus hombros nuestros pecados. El justo pagó por los injustos para llevarlo a Dios, dice la palabra. Por eso el viernes es un día trascendental también, porque es un día en donde Jesús vence al pecado. Él vence, muere, pero sin pecado, para luego hoy, primer domingo, primer día de la semana, resucitar con poder, porque la muerte no tuvo de dónde agarrarse en la vida de Jesús, porque no encontró pecado alguno. La paga del pecado es muerte. Jesucristo no permaneció muerto. ¿Por qué? Porque Él no pecó jamás. Él llevó sí nuestro pecado. Él sí llevó nuestra culpa. Nosotros merecíamos haber muerto en la cruz. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Jesucristo decidió ir a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Por eso esta mañana, esa es nuestra celebración, esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo, que Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Me viene a la mente cuando las mujeres corren a ver a los demás discípulos y decir la noticia, no está Jesucristo, no está nuestro Maestro, Él ha resucitado. Y esa es la noticia más impactante, esa es la noticia más triunfante, ese es el evento mucho más trascendental. Por eso, esta mañana celebremos que Jesucristo ha resucitado. Y cuando celebramos, normalmente nos gozamos, gritamos, nos alegramos, saltamos. Por eso esta mañana le invito a que celebre la resurrección de Jesús dándose un abrazo con el hermano, con su esposo, con su esposa, con su hijo, allí donde está. Dese un abrazo y dígale, Jesucristo resucitó, Jesucristo vive, Jesucristo está con nosotros, Jesucristo viene por segunda vez. Abrace a su hermano, abrace a su cónyuge, abrace a su hijo. Dígale, hijo, Jesucristo triunfó en la cruz, Jesucristo murió por nuestros pecados y Él ha resucitado. La tumba está vacía, no está más en la tumba. Él ahora vive y vive para siempre. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, ese es nuestro triunfo, que Cristo ha resucitado. Pero esta mañana quiero mencionar el pasaje que hemos leído, porque en este pasaje Pablo habla de algo hipotético. Porque así como en los tiempos de Pablo, hoy también en nuestros tiempos sigue habiendo gente que no cree en la resurrección de Jesús. Sigue habiendo hombres y mujeres que no toman en cuenta este evento tan trascendental para la humanidad. No creen en la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto y les dice de una manera hipotética, les dice a esta gente, ustedes están pensando también que no hay resurrección, porque un grupo de gente estaba con este pensamiento, no hay resurrección. Y muchos cristianos estaban ya dudando y pensaban y decían, si no hay resurrección, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso Pablo les dice a la iglesia de Corinto, vamos a considerar esta hipótesis. Y sí, dice allí, y sí, en el pasaje que hemos leído, y si Cristo no hubiese resucitado, versículo 17, Pablo considera esta pregunta. ¿Cómo sería el mundo si Jesús no hubiera resucitado
de entre los muertos. El apóstol reflexiona y dice lo triste que sería, no solo para el mundo, sino también para muchos de nosotros, lo triste que sería si Cristo no hubiese resucitado. ¿Se pone usted a pensar en esto? ¿Qué sería si Cristo no hubiese resucitado? Lamentablemente, nosotros no solamente seríamos dignos de lástima, como dice el apóstol aquí, sino toda la humanidad sería digna de toda lástima, porque sería catastrófico, sería algo que la humanidad lamentaría, porque estaría rumbo a la condenación, porque estaría rumbo al crujir de dientes, donde nadie puede ayudarlo, donde nadie puede socorrerlo. Por eso el apóstol Pablo pone esta hipótesis y le dice a la iglesia, si Cristo no hubiese resucitado, entonces la predicación nuestra no tiene sentido, porque la resurrección de Cristo le da sentido a todo. Sin la resurrección no hay sentido para nada. Todos estamos muertos, dice Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por cuanto resucitó Jesucristo, Él nos dio vida. Y a partir de esa vida nosotros adquirimos sentido a nuestro caminar. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación sería vana. ¿Para qué predicamos? Si Cristo no hubiese resucitado, dice el verso 14, nuestra fe sería vana. ¿Para qué confiar? ¿Para qué confiar en un hombre que está muerto? Como hoy en día mucha gente lo hace. Confían en hombres que están muertos. Confían en imágenes que no tienen aliento de vida. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Tienen boca pero no hablan, dice el Salmo 115. Esa sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Pero como Cristo ha resucitado, nuestra fe no es vana. Nuestra fe es una fe con esperanza. El apóstol también dice en el verso 15, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos testigos falsos. Seríamos testigos falsos. Y un testigo falso es aquel que da testimonio de aquello que nunca ocurrió, de aquello que nunca pasó, de aquello que nunca ha vivido. Qué triste, qué triste. Porque si esto fuera así, aún cuánta gente ha muerto por algo que nunca aconteció. Los apóstoles sufrieron tanto por nada. El apóstol Pablo dice, nuestra fe, nuestro testimonio sería falso. Y aún lo más trágico, versículo 17 dice, aún estaríamos en nuestros pecados. Y no hay nada más triste para el ser humano que siga en sus pecados, porque ese pecado le va a conllevar a la condenación. No hay nada más triste saber que tienes algo que te va a producir la muerte, y la muerte no momentánea, terrenal, sino la muerte eterna. Cuando nosotros recibimos la noticia de que nuestro cuerpo tiene algún mal, ahí mismo nos afligimos, nos comenzamos a entristecer, porque probablemente nuestro cuerpo comience a deteriorarse producto de esa enfermedad. Pero en cuanto vamos al médico y el médico nos dice, hay una medicina para esto, nuestro corazón comienza a adquirir esperanza. Y eso es lo que pasa. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estaríamos desahuciados, sin saber a dónde ir. Pero como Cristo resucitó, no estamos desahuciados. Al contrario, tenemos la esperanza de que Dios va a libertar totalmente un día nuestras vidas y estaremos para siempre con Él. El apóstol también dice, si Cristo no hubiese resucitado, los que han muerto en Cristo
murieron en ignorancia y sin esperanza. Y es por eso que dice, si fuese eso, seríamos dignos de lástima de toda la humanidad. Seríamos desdichados, porque estaríamos confiando en algo que no tiene sentido. Pero hoy, abril del 2020, sabemos mucho más contundente que Cristo sí resucitó. Hoy, más que ayer, más que en los días de los apóstoles, sabemos con mucha más contundencia que Cristo resucitó. En el tiempo de Pablo existía gente que aún había presenciado, que aún había sido testigo de este hecho que ha marcado la historia, de esta maravilla que había ocurrido con Jesucristo. Pero de la misma manera que en ese tiempo había gente que había testificado y testificaba de este acontecimiento, quizás hoy ya no hay seres humanos que testifiquen, pero hay otras evidencias que son contundentemente abrumadoras para certificar el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día. Hoy tenemos hechos contundentes que corroboran la resurrección de Jesucristo. La certeza de la resurrección viene a ser el pilar que sustenta la veracidad del cristianismo histórico y posteriormente es la esperanza del cristiano. Esa esperanza que un día también va a resucitar y nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que un hecho tan trascendental como la resurrección de Jesús para muchas personas puede ser increíble y aún puede ser cuestionable. Un hecho tan asombroso, un hecho tan impresionante como es la resurrección de Jesucristo. Puede ser para muchos increíble y cuestionable. Y más aún tomando en cuenta que ha pasado mucho tiempo. Pero hoy podemos aún recurrir a muchas cosas que nosotros podemos mencionar como parte de evidencias de este acontecimiento que marcó la historia. Por eso esta mañana quiero mencionar 3 evidencias respecto de la resurrección de Jesucristo. Una de las evidencias es que Jesucristo fue enterrado y la tumba está vacía. Las fuentes para este acontecimiento atestiguan el hecho de que Jesucristo fue enterrado. Los evangelios y la historia de la humanidad registran que Jesucristo fue enterrado en una tumba. Y para nosotros también los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran que Jesucristo fue enterrado en una tumba. Y es interesante que aun cuando el incrédulo podría decirnos, bueno, no me hables con la Biblia, háblame con otros recursos. Pero es interesante que estos evangelios, de estos 4 evangelios, 2 de ellos fueron testigos oculares, pero 2 de ellos no fueron testigos oculares. 2 de los que escriben estos evangelios, como es Marcos y Lucas, ellos no escribieron porque vieron, sino que ellos escribieron porque en su tiempo investigaron, reunieron evidencias, reunieron testimonios de gente que aún vivía en ese tiempo y escribieron acerca de esos testimonios que ellos recogieron. Por eso, el entierro de Jesús y la tumba vacía es una evidencia de que Jesucristo resucitó. También registra la historia y registra no solamente la historia humana, sino la Biblia, la palabra de Dios, los evangelios, que los que enterraron a Jesús no fueron directamente sus discípulos. Jesús escogió a sus discípulos. Dentro de todos ellos, ninguno fue
el que enterró a Jesús. Los que enterraron a Jesús no fueron discípulos directos. Fueron hombres que tuvieron un encuentro con Jesucristo y que Jesucristo impactó sus vidas. Si usted va a la historia, va a registrar que hay un hombre llamado José de Arimatea que existió en la historia. Está probado históricamente que existió. Y es más, este hombre, José de Arimatea, formaba parte de un grupo religioso, del Sanedrín. Formaba parte de este grupo que en el tiempo de Jesús eran opositores a Jesús. Pero sin embargo, este es uno de los hombres que enterró a Jesús. Y es uno de los hombres que verificó que el cuerpo de Jesús estaba muerto, que el cuerpo de Jesús estaba inerte. Es más, él mismo se encargó de envolverlo en una sábana. Él compró, dice así la Escritura, especies aromáticas por una cantidad de 100 libras, registra. Luego vamos a hablar de eso. Este hombre, José de Arimatea, compró una sábana, compró para envolver a Jesús, porque era la costumbre en ese tiempo que a todos los muertos se les envolvía totalmente se les envolvía. Lo que hoy día llamamos, lo hacían tipo momia, una envoltura total del cuerpo. Pero también en esa envoltura total le echaban especies aromáticas, preservantes, porque en ese lugar, en ese tiempo, el calor, las condiciones climatológicas no eran las más acertadas como para preservar el cuerpo de una persona muerta. Y es por eso que se le solía poner especies aromáticas, bálsamos, lo que hoy podríamos llamarlo embalsamaban. Y este José de Arimatea, no siendo discípulo, siendo aún él una magistratura judía, era del Sanedrín, pero sin embargo, él pidió el cuerpo de Jesucristo. Esta es una evidencia de que Jesucristo murió, de que Jesucristo fue enterrado, de que Jesucristo fue envuelto totalmente, como debió hacerse en esos tiempos. Y la tumba vacía hoy, prueba de que Jesucristo resucitó. Qué interesante es que sus discípulos, ninguno pidió el cuerpo de Jesús. Un hombre que impactó su vida, la vida de Jesús impactó su vida, este hombre pide el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Algunos pueden aún refutar todas las evidencias y pueden decir aún que no, que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Pero en el tiempo en que Jesucristo murió, sus opositores, sus enemigos, pidieron que la tumba se guardara, se resguardase, se cuidara con soldados romanos. Y no solamente con soldados romanos, sino pidieron que la tumba sea sellada. El sello era algo que garantizaba que aquel objeto no sea removido de su lugar. Y en esos tiempos, ese sello implicaba que la persona que se atrevía a romper, a quitar ese sello, esa persona se tenía que ver con las autoridades romanas. Y el decreto era: cualquiera que violara ese sello se convertía en un reo de muerte para el Imperio Romano. Y si los discípulos dicen así como cuestionamiento, fueron los que robaron el cuerpo de Jesús, ya bastante miedo tenían con haber huido cuando murió Jesús. ¿Cuánto más miedo tendrían al saber
que si violaban ese sello, sus vidas estaban destinadas a morir. ¿Acaso ellos hubieran querido morir por robarse un cadáver? Es un poco ilógico esto. Por eso la gente que dice, no, los discípulos lo robaron, es ilógico. ¿Quién quería en ese tiempo ser enemigo de Roma? Esta no es una buena idea en ese tiempo. Menos ser enemigo por causa de un cadáver. Es más, suponiendo que ya los discípulos se atrevieron a robar el cadáver, ellos debían todavía tener otro obstáculo, porque la tumba estaba custodiada por soldados romanos. Y el soldado romano era un hombre acostumbrado a la rudeza, acostumbrado a la batalla, acostumbrado a la lucha. Mientras que los discípulos de Jesús, ya lo hemos visto, eran hombres miedosos. Eran hombres que estaban dedicados a otro tipo de oficio, menos al ser guerreros, al ser luchadores. El soldado romano sí estaba dedicado a eso, estaba en actividad. Y para resguardar esta tumba fueron puestos soldados romanos de mucha condición y fortaleza, porque habían los enemigos que decían, se van a robar la tumba. Entonces preveyeron a poner los soldados aún más fuertes, me imagino, los más capacitados, los más expertos. Y si seguimos con la teoría de que los discípulos robaron, entonces los discípulos tenían que enfrentarse a esos soldados. Y no creo que los discípulos tuvieran la fuerza, el ánimo para robar un cadáver, enfrentándose uno a la muerte por ya romper el sello de ese sepulcro y dos, por enfrentar a una autoridad como el soldado romano. Eso era un hecho mucho más contundente a la muerte. Se convertían totalmente en muertos en vida. No tenían lugar donde ir si ellos mataban a un soldado romano. Ahora, si esto fuera de esa manera, ¿creen ustedes que los discípulos se atreverían a hacerlo? ¿Se atreverían a robar el cuerpo de Jesús sabiendo que les esperaba la muerte? Esa evidencia de por sí queda descartada. Jesucristo resucitó y la evidencia es la tumba vacía. La evidencia es hombres que no tuvieron que ver con Jesucristo. Lo dejaron en esa tumba, lo cerraron y sellaron esa tumba. Pero después esa tumba fue abierta, no por fuera, sino por dentro. Porque Jesucristo, con su tremendo poder, resucitó de entre los muertos. Hay una segunda teoría que lanzan, la teoría de que Jesús no estuvo muerto. Y como no estuvo muerto, Jesucristo se escapó de la tumba y dejó todo allí. Esto suena un poco descabellado, pero es una teoría que plantean. El capítulo 20 del Evangelio de Juan narra lo siguiente. Dice que al entrar en la tumba, pudieron observar los lienzos con los cuales Jesús había sido envuelto cuando lo sepultó José de Arimatea. Esos lienzos lo encontraron allí. También relata el Evangelio de Juan que ambos, Pedro y Juan, vieron esos lienzos en la tumba. Y también vieron el sudario con el cual había sido enrollado su cabeza de Jesús. El pasaje de Juan detalla estas dos cosas. Si nosotros
tratáramos de decir, sí, de repente Jesús se desmayó. Sí, Jesús no estuvo muerto y Jesús se escapó. Si supusiéramos esto, que Jesús escapó, mire lo que tuviera que haber pasado. Jesús debió, en primer lugar, si solamente fue en desmayo su muerte, Jesús primero debió desatarse de la envoltura con que estaba, valga la redundancia, envuelto. Era desatarse, era sacarse esa envoltura que le habían puesto. Tuvo que desenrollarse a sí mismo. Ahora, esto es poco probable. Poco probable, ¿por qué? Porque el tipo de envoltura con la cual se le acostumbraba a poner a los muertos en ese tiempo era una envoltura en donde no te permitía movimiento alguno, no te permitía zafarte. Era muy, muy tupido esa envoltura. Y además de eso debemos sumar de que el cuerpo de Jesús había sido golpeado, había sido maltratado, había sido terriblemente azotado. Es más, ustedes saben que fue traspuesta con una lanza su costado, sus manos fueron clavadas, sus pies también fueron clavados. ¿Acaso Jesucristo podría tener la fuerza suficiente como para desenvolverse? Nosotros nomás cuando tenemos algún dolor, alguna herida, tenemos sumo cuidado de no tocarlo, de no moverlo, para que no nos cause dolor. Ahora Jesús tenía que desenrollarse de todo ese lienzo. Esta teoría de que Jesús estuvo desmayado y él se escapó es una teoría jalada de los pelos, si aún nos queda cabellos, ¿no? Si realmente Jesús, como dicen, escapó, debemos también apuntar a esto. ¿Cómo un hombre en la condición de haber sido golpeado, maltratado, de haber estado deshidratado porque no le dieron de beber agua, no le dieron todo el recorrido del Gólgota hasta que lo crucificaron? Es más, sus palabras fueron: tengo sed. ¿Cómo un hombre en deshidratación, en azotes, en heridas, en golpes, va a tener la fuerza necesaria para remover esa tremenda piedra que estaba tapando la tumba? Esa teoría es una teoría de por sí falsa. No puede un hombre en la condición de Jesús haber removido esa piedra y luego de remover esa piedra vencer a esos soldados acostumbrados a la lucha. Y es más, esos soldados no se iban a dejar vencer simplemente por alguien a quien les habían encargado cuidar, a quien les habían encargado resguardar. Y el soldado romano sabía que si robaban el cadáver, ellos eran los que iban a morir, porque no cumplieron con lo que fueron destinados a hacer. Pero hay otra cosa que también podemos mencionar, como lo decíamos temprano. El Evangelio de Juan narra que fueron llevadas especies aromáticas, ungüento. Y esas especies aromáticas, dice así, fueron 100 libras de ungüento. Y 100 libras de ungüento, hermanos, es una cantidad considerable. Una libra pesa más o menos en kilos, casi medio kilo. 100 libras sería 50 kilos. 100 libras sería 50 kilos de especies aromáticas. Y 100 kilos de especies aromáticas va a producir un olor tremendo. Un olor
que muchas veces puede saturarnos. El perfume que nosotros solemos usar es agradable en pequeñas porciones, pero cuando ese perfume es en cantidades excesivas, ya satura nuestras fosas respiratorias, fosas nasales, ya satura y es más, puede ser aún tóxico para nuestras vidas. Si Jesús no hubiese estado muerto, pero producto de todas esas especies probablemente, y allí científicamente podríamos decir que esos ungüentos emanaban un olor tan fuerte y en un lugar cerrado como era la tumba, la posibilidad de respirar de Jesucristo hubiera sido cero, porque estaba saturado de todas esas especies. Por eso, esta teoría de que Jesucristo no estuvo muerto, sino desmayado, no tiene credibilidad. Otra de las cosas que algunos pueden decir, como refutar la resurrección, que Jesucristo no resucitó, pero hay una evidencia que nosotros podemos decirle a esta gente que aún niega este hecho tan trascendental. Si Cristo no resucitó, ¿por qué la vida de los discípulos luego de la resurrección cambió totalmente, cambió radicalmente? Hombres temerosos, hombres miedosos, pasaron a ser ahora hombres de mucho valor, que enfrentaron aún las dificultades y la muerte también, por el simple hecho de dar testimonio de que Jesucristo resucitó. Otra evidencia para nosotros es que Jesucristo cambia la vida, cambia al ser humano, da un giro de 180 grados. Los discípulos dieron un giro de 180 grados. Dejaron de ser hombres miedosos para convertirse en hombres valientes. Fue un cambio total, un cambio radical, un cambio que produjo la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que en nosotros debe trascender. La resurrección de Jesucristo no es simplemente un acontecimiento de asombro para la humanidad. Es un acontecimiento que debe impactar nuestras vidas. Si creemos que Jesucristo resucitó, si creemos que Jesucristo se levantó de la tumba, nuestra vida debe tener el valor, nuestra vida debe tener la osadía de hablar a todos de que Jesucristo resucitó y que Jesucristo vive y que Jesucristo venció la muerte, que Jesucristo venció el pecado y que si no nos arrepentimos, la paga del pecado va a ser la muerte eterna. Por eso, mi hermano, mi hermana, si nosotros creemos que Jesucristo resucitó, vivamos de tal manera que nuestra vida testifique esa valentía que mostraron los discípulos, ese cambio radical en sus vidas de que Jesucristo ahora vive y vive para siempre. Por eso en esta mañana, recordando este acontecimiento, debemos alegrarnos, regocijarnos, pero desafiarnos a que nuestra vida sea de impacto para otros. Que podamos tener el valor cuando terminemos de esta cuarentena, que tengamos el valor de decirle a ese compañero de trabajo, a esa amiga en el trabajo, a ese amigo en los estudios, a ese profesor en la universidad o a ese casero en el mercado, de decirle con valentía, Jesucristo vive, Él resucitó, Él ha cambiado mi vida y quiero que cambie también tu vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, la resurrección debe impactar y debe seguir impactando.
y nosotros somos ese medio por el cual debe seguir impactando. Esta mañana le desafío en el Señor que su vida sea un impacto para nuestro Chiclayo, para nuestra familia, para nuestro país. Oremos, cierre sus ojos, oremos por favor. Padre Celestial, quiero darte las gracias porque hoy podemos recordar ese acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. Ese acontecimiento que ha traído vida a nuestra vida. Gracias Dios, porque enviaste a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y Jesucristo resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Señor Jesús, gracias, porque tú venciste al pecado, tú venciste a la muerte. La tumba está vacía, porque tú vives. Y ahora nosotros que hemos entregado nuestra vida a ti, queremos, Señor, ser fieles testigos. Queremos testificar lo que creemos contundentemente. Queremos predicar lo que aconteció. Y queremos, Señor, animar a otros a que puedan, Señor, depositar su confianza en ti. Gracias porque tú vives ahora y nos regocijamos, nos alegramos. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Antes de ir terminando este culto, vamos a hacer lo que habíamos estado mencionando también. Vamos a hacer lo que cada primer domingo de la semana solemos hacer en el templo. Nosotros cada primer domingo de la semana celebramos la Cena del Señor. ¿Y qué más pertinente hoy, domingo de resurrección, que celebrar la Cena del Señor? Por eso, si usted preparó en casa estos elementos que de manera simbólica van a representar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, quiero que por favor, antes de que podamos proceder, podamos tener también un tiempo a solas con el Señor y un tiempo de búsqueda del Señor allí. Tomemos ese tiempo, por favor. Dice la palabra del Señor, vamos a celebrar, vamos a recordar lo que hizo el Señor por nosotros. Si usted es miembro bautizado en nuestra congregación o en alguna otra congregación evangélica, si usted está allí con la familia y es cristiano evangélico, yo le invito a participar de esta ceremonia. Pero si no lo es, con todo el respeto, le invito a solo observar y entender lo que significa esta ceremonia. Y quiero ahora con ustedes, hermanos, si usted preparó, dice la Escritura así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Dice también la Escritura así: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa. Señor, muchas gracias, porque esta semana y hoy también a través de la cena podemos recordar lo que tú has hecho por nosotros. Podemos recordar que tú fuiste a la cruz, no mereciendo estar en ella. Tú tomaste nuestro lugar, porque los que debimos morir, debimos ser nosotros. Pero dice tu palabra, el justo pagó por los injustos para llevarlos a Dios. Y esta mañana recordamos que tú tomaste nuestro lugar, que tú moriste en la cruz, tu cuerpo fue golpeado, tu cuerpo fue maltratado, tu cuerpo fue traspasado, y todo por amor a nosotros. Hemos tomado el pan y partido el pan como simbolismo de que tu cuerpo fue, Señor, maltratado, partido. Pero también hemos bebido esta copa en simbolismo de la sangre que tú derramaste. Porque la sangre que tú derramaste, Dios, es la que ahora nos ha librado de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo selló el perdón de nuestros pecados. Y esta mañana quiero darte gracias, Dios. Gracias. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias al Señor. Gracias, hermanos. Estaremos pronto comunicándonos como lo estamos haciendo en estas fechas y animándonos siempre los unos a los otros. Animémonos los unos a los otros. Sabemos que la venida del Señor está cerca. Así que animémonos, animémonos. Nuestro Redentor vive y viene por nosotros. Terminamos con esta canción recordando lo que el año pasado hicimos. No sé si usted recuerda esta obra tan bonita del testigo. Vamos a recordar esa canción tan particular. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres Jesús. Vamos a recordarlo y Dios nos bendiga.